¿Cómo están, hermanos? Me gustaría escuchar la música todo el día sin compartir la palabra. Cuando salgo, siento que como que muestran una tristeza de que se paró la música. Vamos a ver Segunda de Reyes capítulo 5. Se han encontrado, voy a leer desde el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrado Naamán su señor y relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti esta carta, sabe por ellas que yo envío a ti, siervo Naamán, para que lo sane de su lepra. Creyendo en Jesús, después de recibir el perdón de pecados, el Señor, viniendo a mi corazón, y me ha dominado como mi Señor desde los 19 años. Veía una misma cosa, pero era muy diferente cómo miraba el Señor Jesús y cómo yo estaba mirando. Cuando viene alguna situación, yo tenía mucho temor y no podía dormir, pero el Señor Jesús lo veía de una manera muy diferente. Después que el Señor estaba en mi vida era muy feliz. No es que no hay dificultad, no es que no hay temor, pero ya como no soy yo mismo, estaba muy contento que el Señor así trabajaba. Hay un lugar que se llama Apcoctón. Apcoctón porque había muchos patos, dice, pero no pude ver ningún pato. Esa aldea era muy pobre. Es un pueblo pobre, pero realmente todas las personas son muy amables. Y yo fui a recibir como el primer entrenamiento en ese lugar. Pasando 2, 3 días, después que se acabó el alimento, había vivido 8 meses en ese lugar. Ha sido un momento muy valioso en mi vida, inolvidable. Ahora también, al pensar, realmente no puedo olvidarme. Estaba leyendo la Biblia un día
sentí en mi corazón como que el Señor hoy día nos va a dar mucho alimento. Un hermano que estaba leyendo juntamente conmigo la Biblia me dice: hermano Bach, hoy Dios nos va a dar mucho alimento. Sí, hermano, usted ha tenido ese corazón, yo también. Y de afuera alguien llamaba: ¿hay algún evangelista? El clima estaba haciendo mucho frío. Vino un joven, dice que hay una señorita Kopun. ¿Sabe Kopun? ¿Cómo se hace Kopun, verdad? Hay muchas mujeres, pero no sé si puedo decir esto. Le pone de nombre Kopun para que ya va a dejar de dar a tener hijas. Namhi, cuando desea tener ya una hija y no un hijo. Su hermano tuvo un accidente y murió, y había venido con el cuerpo de su hermano y necesita tener un velorio. Sí, que no puede entrar un cadáver a este pueblo. Había una tradición, por eso no sabía cómo hacer. Y por eso todos no querían dejar que pase como un cuerpo que es cadáver. Entonces ellos dijeron: vamos a pedirle al evangelista, y se llenaba de llanto por todo el pueblo. Durante 8 meses que he tenido el tiempo en Apcoctón, me quedaba nítidamente en mi mente. Ahora también, si pienso en ese momento, realmente estoy muy emocionado. Cuando fuimos, pudimos ver la mesa con comida. Sí, realmente hemos comido muy bien. 5 platos de comida. Y así comenzó a anunciarse el Evangelio en esa aldea. En el mundo no tenía nada, me sentía muy solo, pero Dios nunca me había dejado y Dios estaba siempre conmigo. De verdad quisiera hablar sobre el Apcoctón. Fuimos a buscar un cuarto vacío, y había un cuarto vacío en una casa, y me alquiló ese lugar. Y la dueña de la casa fumaba mucho, no podía comprar el cigarro, por eso ella había cosechado el cigarro, sacaba la hoja y con papel hacía como el cigarrillo y después fumaba. Yo le dije: señora, ¿por qué usted fuma tanto? Yo le dije: el cigarrillo no es bueno para usted. Y me dice: tú no sabes, tú eres joven, me duele la cabeza. Sí, realmente la aldea es muy callado y muy bueno. En la mañana yo leía la Biblia. La Biblia cada día me estaba mostrando un nuevo mundo que nunca había visto. Y normalmente estaba yo con ella. Yo estaba leyendo la Biblia y ella salía afuera para fumar. Y de afuera escuché la voz de una señora, creo que es su amiga.
Y la señora dice, hay una persona que ha venido, sí, vino evangelista. ¿De dónde vino? Dice que vino de Daegu. Y algunos congregantes, solo hay niños. Comenzaba a preguntar detalladamente. Entonces pensé que ella es una persona que cree en Jesús. Y yo salí y le dije, ¿cómo está, señora? Con la señora y yo, durante 2 horas, compartimos la Biblia. A muchas personas yo había anunciado el Evangelio. Ella fue la primera persona que recibió la salvación por mí. En ese tiempo yo tenía 21 años y ella tenía 45 años. Ella, después que recibió la salvación, ella comenzaba a cambiar demasiado. Su marido era ciego, que no podía ver, y tiene 4 hijos. Ella cargando pequeños pescados, algas, y salía a vender al mercado. En la aldea realmente el dinero era muy valioso y así ella vivía difícilmente. Pude ver cómo ella estaba muy feliz de haber recibido el perdón de pecado. Durante 50 años he anunciado el camino para recibir el perdón de pecados. No ha habido ninguna persona que recibiendo la salvación no haya cambiado. Ella regresó vendiendo todo, vino para el estudio bíblico y vino la señora y el ambiente era muy bueno. Hasta tarde tenía el estudio bíblico y ella regresaba a su casa. Y al día siguiente a la mañana ella venía con un poco de guiso para que pueda comer. La zorra dice que está en el monte y hace cansar a las personas. Ella se encontraba con animales durante el camino. Realmente podía ver cómo ella había cambiado mucho. Ella, que vivía dentro de la pobreza y la tristeza, pero el Señor Jesús, que entró a su corazón, le sacó afuera todas esas tinieblas y preocupaciones del corazón y nunca paraba la sonrisa en su rostro. Y cuando tenía tiempo venía a la iglesia y tenía el estudio bíblico. Sentíamos como que si fuéramos una pareja de novio y novia. Hace 10 años, ella por mucha edad ya no está más en este mundo. Realmente, ¿cómo puede cambiar así tanto una persona al entrar el Señor Jesús en el corazón? Cuando no podemos ver bien la letra, nosotros utilizamos una lupa o un lente, entonces podemos ver muy claramente. Realmente una cosa que está de lejos y no podemos ver bien, pero por el telescopio o por otras cosas podemos ver claramente. Jesús, después que entró a mi corazón, no es que no hay temor o preocupación en mi corazón. Como Jesús
es más grande que todo eso y tiene más poder, eso no era ningún problema. Y la hermana estaba muy feliz. Y del lugar principal me dijo para que vaya a Gochang. Y de repente, sin encontrarme con ella, tuve que ir a Gochang. Ella dice que sentía que el cielo se derrumbaba cuando vio que no estaba en esa casa. Ella vino para buscarme al mercado de Gochang. En medio de la calle, rápidamente pudimos vernos, porque era muy pequeño el mercado. En ese tiempo estábamos muy alejados con lo que es el billete, el dinero. Y después que me había ido y pensé, ¿cómo puede hacer la vida de creencia esta hermana? Yo le dije, hermana, cada noche llame a los niños y enseñe un estudio bíblico. Hermana, tiene que hacer eso. Le dije, pastor, yo no tengo mucho tiempo de haber venido de Japón y no sé hablar bien el coreano. No, está bien. Y peleamos por eso. Usted me menosprecia porque yo soy joven todavía. Si soy evangelista y siervo de Dios, si le digo por qué no obedece, entonces ella me dio la respuesta no fácilmente de que va a ser el estudio bíblico y llama a los niños de noche y enseña canciones. Sí, la letra está bien, pero el tono, la música está medio extraño. Realmente cambiaba su corazón. Cada una de las personas y señoras venía y recibía la salvación. Es una aldea de 150 casas. Más de 40 personas. Son personas que sirven a muchos dioses. Hay muchas personas que están enfermo, que están endemoniado. Pero la hermana cuando oraba, se iba el demonio, se curaba la enfermedad. Ella ya no podía salir a vender y ella como evangelista en la iglesia compartía la palabra. Ella estaba muy feliz. Este estudiante le gustaba mucho el fútbol. Cuando tenía tiempo, le gustaba jugar el fútbol y ella quería aprender el fútbol y quería salir como futbolista en el mundial y siempre tenía esa imaginación y difícilmente entró a un colegio de fútbol. Y estaba muy feliz jugando con la pelota, el fútbol. Cuando abría los ojos, se ponía a practicar con la pelota y después se ponía a practicar. Un día, el joven dice que su cuerpo no estaba bien. Fue para
para revisarse en el hospital y vio que tenía tuberculosis. En ese tiempo el tuberculosis se contagia por el aire, por eso toda la familia se contagia y muere toda una familia, y realmente era así. Por eso entonces ya no podía estar más en el colegio. Fui a su casa y su padre no está, está su madre y sus hermanos y los niños y su esposa. Pasaron unos días, en la madrugada, su madre y su hermano hablaban y su madre comenzaba a llorar. Entonces su hermano le llamó y dijo que venga. Y su hermano le dice: realmente no puedo decirte esto. Si estoy yo contigo no sería problema, pero hay pequeños niños. Si tú estás aquí, mis niños estarán y se enfermarán rápidamente de la tuberculosis y morirán muy rápido. Yo creo que tú debes salirte de la casa. Y él pensaba, y de eso tenía razón. Sí, hermano, voy a hacerlo así. Y de ahí se levantó y no comió y salió de la casa. Y su madre comenzaba a llorar nada más y nadie podía impedir eso. Saliendo de la casa, y era invierno, no tenía ropa. ¿Qué tiene que comer y qué tiene que vestirse y cómo tiene que dormir? No sabía qué hacer. Y todo el día no tenía la manera de comer y dormir. Y fue a una casa cuando hay una persona que muere, guarda a los cadáveres para el velorio. Es un lugar donde hace mucho frío, aunque realmente el ambiente es temeroso, pero en ese lugar quería dormir y se preocupaba: ¿cómo puedo hacer? No tengo alimento y comida y nada, voy a morir así congelado. Y él así dormía, lleno de preocupación. Se levantó en la mañana y tenía mucha hambre. Fue al río y se lavó la cara y estaba levantándose. De lo alto, una señora le llamó: Hijin, Hijin, ¿tú quieres venir conmigo? Le dijo. ¿A dónde vas? Voy a ir a la iglesia. Y solo le siguió sin decir nada. Y era un lugar a 4 kilómetros de donde estaba. Era una casa familiar. Y la señora era la hermana que yo le había compartido y recibió la salvación. Pensaba que iba a salir un pastor, pero salió una señora y estaba compartiendo la palabra. Y él estaba un poco echándose para atrás en la pared. Entró en una casa caliente y cálido, tuvo mucho sueño y durmió. Y roncaba mucho, comenzaba a dormir.
había dormido tanto que cuando se levantó y estaban comiendo el almuerzo y lo había despertado para que coma la comida, esta persona, no sé si conoce que yo soy enfermo de tuberculosis y me está diciendo para que coma, voy a decirle mi enfermedad y si me dice que no coma, entonces ¿qué puedo hacer? Pero muy contento, lleno de agradecimiento, comió la comida. Después de comer, estaba muy agradecido porque le había servido la comida y otra vez escuchó la palabra. Y la señora, por la Biblia, cómo Jesús se llevó el pecado y cómo murió en la cruz y cómo dio el perdón de los pecados y cómo Dios se está justificando, escuchó sobre esa parte. Es una palabra que escuchó por primera vez. A Jesús así murió por mi pecado. Mi pecado se hizo blanco como la nieve. Ahora ya he cambiado. Este joven estaba muy agradecido. Era la noche y comió la cena. La señora regresó a su casa y este joven fue para dormir. Y pensó sobre lo que había pasado hoy día, 2 platos de comida que había comido. Él estaba muy agradecido. Más que eso, estaba muy agradecido que el Señor Jesús había lavado el pecado para él. Gracias por haber perdonado mi pecado. Gracias por permitirme 2 platos de comida. Así dio la oración. Dios, así está haciendo mucho frío. Siento que voy a morirme. No hay ningún lugar para dormir así en la calle. Le pidió un cuarto al Señor para que pueda dormir, un cuarto para que pueda pasar el invierno. Y dijo que va a vivir para Dios. No tenía ningún camino, no tenía ninguna manera, no tenía dinero. Y oró a Dios. Tenía pena de ir otra vez a la iglesia, aunque también no era horario de la iglesia. Estaba yendo a la aldea y un señor le llamó al joven y le dijo: yo te estaba buscando ayer mucho. Si ayer fui a la iglesia, ¿estás creyendo en Jesús? Sí, desde ayer estoy asistiendo. Y él le dice: en un lugar donde sembraba árboles de manzana y fruta, en invierno
ya no hay trabajo. Por eso, esta persona cuando vive a su casa, y le dice el Señor para que viva en el lugar donde estaban sembrado el árbol de manzana. Ahí es un lugar donde hace como menos frío, más cálido, para que pueda vivir en ese lugar. Este hermano joven estaba muy agradecido. Dios me escucha mi oración, aunque yo solo lo que hice es recibir la salvación nada más. Y había hecho la fogata y comenzaba a limpiar con el trapo a la casa y el cuarto estaba cálido. Era el amor del Señor que había experimentado por primera vez. Dios que no se puede tocar, que no se puede sentir. Es un Dios que no se puede sentir. Dios me ha amado. Hay muchas iglesias en este lugar, pero por la señora recibió el perdón de pecado. Yo cuando oro, realmente Dios me ha preparado un lugar para dormir. Estaba muy agradecido a Dios. Dios, yo voy a vivir para usted nada más. Cuando estaba acabándose la comida, viene la comida otra vez por otra persona. Así estaba viviendo bajo milagro. Para la enfermedad tiene que comer bien los alimentos y también la medicina. Por eso había venido a nuestra escuela misionera y yo conversé con cada persona y escuché el testimonio del estudiante. Ya esto es algo de hace 40 años. Un día viendo a ese hermano, ya ahora es un pastor de una iglesia grande, diferente a otras personas, hace un trabajo muy valioso y ama mucho a Dios. Ya es un gran trabajador en nuestra misión. La señora en ese pueblo, en esa aldea, muchas personas recibieron la sanación y bien para la iglesia. Primero dice que tiene que arrepentirse. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Por qué tiene que arrepentirse? El corazón que nosotros tenemos originalmente es malvado y sucio.
mi corazón se levanta, el engaño, la suciedad, y con este corazón yo no podía creer en Dios. Por eso, hermanos, este corazón que nosotros tenemos, el corazón del Señor Jesús es puro y limpio, lleno de amor, tiene poder y sabiduría y la fuerza. Por eso, aunque venga el espíritu malvado, pero el corazón del Señor Jesús y por eso tiene que cambiar el corazón, como dice la Biblia. Tiene que cambiar el corazón. Desechando mi corazón, si acepta el corazón del Señor Jesús en mi corazón, si el Señor Jesús conquista mi corazón, el Señor Jesús soluciona cualquier problema y trabaja con sabiduría. Al comienzo yo trabajaba con jóvenes. Una vez fui a Los Ángeles. Estaba la hermana mayor de una misionera. Ella vive en Los Ángeles. Se divorció y vive con su hijo. Esta señora un día vino a buscarme. Ella vive una vida como que no, como sin falta, abundante. Ella quería criar bien a su hijo. Por eso un día, y así quería hacer para que esté ante su marido y yo decir, mira cómo he criado bien a mi hijo. Teniendo 13, 14 y comenzaba a consumir la droga y un día vio que tenía pistola en su bolsillo y la madre estaba muy preocupada. Y su mamá le dijo, Andy, tú eres todo para mí. Yo quería morirme, pero yo no quiero que tú vivas así. Yo estoy viviendo para ti. Le dice, mamá, tú sabes que yo hago esto por querer hacerlo. Quiero morirme. Mamá, tú no, por favor, no digas así. Y su mamá no podía hacer nada entonces. Vino. En ese tiempo yo no podía hablar bien y por tercera vez ella vino. Me dijo, pastor, tengo mucho miedo. Mi hijo cuando entra tarde, siempre me imagino a mi hijo y llorando, ella me hablaba. Entonces yo le dije, ¿puedo llevarme a su hijo a Corea? Y ella me dijo, sí. Vino a Corea y estuvo 6 meses en nuestra iglesia. Pelo, arcoíris y su pantalón era bajo sus nalgas. Yo le decía, se te va a caer, se te va a bajar el pantalón. Vino una persona muy especial del extranjero. Me hizo pensar mucho. A él le gusta eso.
lo más bueno que la droga, lo más bueno que todo, está el Señor Jesús. Una vez se anunció el Evangelio a ese joven y este estudiante recibió el perdón de pecados y recibió la salvación. En 3 meses había cambiado mucho. Se puso su ropa Le voy a preguntar a Andy, Andy, ¿tú quieres ver a tu padre? Vino su padre y Andy dijo, papá, ¿estás feliz? Yo estoy muy feliz. Ese estudiante estuvo 6 meses en nuestra iglesia y regresó a Los Ángeles. Y los estudiantes que estaban alrededor vio a Andy y vio que había cambiado totalmente. ¿Cómo tú puedes cambiar así? ¿Cómo tú pudiste cambiar así de esa manera? Nuestro corazón y el corazón del Señor Jesucristo siempre es diferente, ¿eh? El corazón del Señor Jesús. Igualmente, como hacer un trasplante de corazón. Si cambiamos nuestro corazón con el corazón del Señor Jesús, no hay ninguna persona que no cambie. Andy, después que fue a Los Ángeles, las personas que estaban alrededor se asombraron y en ese día, en ese año, y así cientos de jóvenes durante un mes estuvo en nuestra iglesia y después hicimos lo que es el IYF. No consumas droga, no juegues, no estés en el vicio. No hemos dado ninguna palabra así. ¿Qué es lo más interesante que el vicio que Jesús? Solamente el Señor Jesús nada más. Cada vez que me encontraba con el Señor Jesús tiene un pensamiento muy diferente que yo. Por eso, después que entra el corazón del Señor Jesús en mi corazón, eso no cuesta alguna plata, es gratuita y solamente después que el Señor Jesús ha entrado en mi corazón, no hay ninguna persona que no haya cambiado. Cualquiera quien sea, después que encuentra al Señor Jesús, tiene que cambiar. Aquí en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 6, que hemos leído, sale sobre el general Naamán. El general Naamán en su casa tiene 2 mujeres. Una mujer es la esposa del general. Naamán había estudiado mucho, tiene mucho dinero, tiene potestad. Es una persona que tiene todas las cosas. Al contrario, otra mujer que ella vino como cautiva, toda la vida ella tiene que vivir esclavizada
en la casa del general Amán, no puede encontrar a sus padres, no puede encontrar a sus hermanos. ¿Y hasta cuándo tiene que estar trabajando de esa manera? Nadie sabe. O a veces es golpeada. Es una mujer muy miserable, pero dos mujeres están viviendo en una misma casa. La esposa del general Amán siempre estaba lleno de preocupación. El general Amán por la lepra. Pero la muchacha halló que su general era enfermo de lepra y fue a decir, si se curará de la enfermedad, ¿cómo estaría tan feliz? ¿Cómo estaría tan alegre? Habría paz en esta casa. Aparentemente viven muy miserablemente, pero el corazón siempre tiene la esperanza, la felicidad, la alegría y la felicidad. Después que el Señor viene a mi corazón, confiando en el nombre del Señor Jesús y todo lo que se hace, el camino que yo había ido hasta ahora es muy sucio y necio. Toda mi vida, hasta los 19 años, era solamente totalmente el fracaso. Exactamente, yo pude saber, ya no vivir conforme a mi pensamiento, sino recibiendo el cargando y pensando cuál es la voluntad de Dios. Cualquier situación que me haya encontrado, estaba muy agradecido que el Señor siempre está conmigo. Fuimos a Ghana a tener el campamento mundial. Se reunieron 2.500 estudiantes. La primera dama del presidente había venido para dar unas palabras de felicitación al campamento mundial. Y salió a dar sus palabras. Y normalmente la primera dama, como está muy ocupada, terminando el mensaje, tenía que irse. Ella no se iba, vino cerca de mí y estaba sentada y fui a compartir la palabra. Y como esto, doy la charla como una hora y media, pero ella esperaba hasta último. Había terminado ese día el horario, pero ella no se iba. Y yo con la Biblia anuncié el Evangelio y ella ese día recibió la salvación. Y estaba como que no sabía cómo hacer, pero ella vino y me dijo, pastor, ahora nuestro presidente está muy mal de salud. Pastor, ¿usted puede venir para orar por él? Yo le dije, ¿cómo no? Entonces el presidente tiene que venir hasta aquí. No, yo le dije que yo puedo ir y le dije que dé el número y yo a ella le di el número del pastor de Ghana. Mañana 9 a 9:30 voy a enviar un auto. Y yo llamé al coro Gracias, Chemi y Bakchiñón, y le dije que el día de mañana voy a ir al Palacio de Gobierno. Y a las 9:10, dos moto de policía
y así vino ella misma para llevarme. Presenté a Jin Young Chehmi y Jin Young Chehmi subió en el carro de la primera dama y nosotros con el pastor de Ghana fuimos. Y en otro carro iban también los de la guardia. Y Chehmi Bakjin salió y cantó la canción de África. Yesudami, Yesudami. Era muy hermoso. Y el presidente, sentado, escuchaba. Y antes de cantar le dije, el presidente dijo, creo que yo voy a morir, pero yo estoy sufriendo. Yo le dije, ¿por qué? Soy presidente, yo también he cometido el pecado. Y yo le pregunté, ¿usted cómo supo que era pecador? Yo soy pecador porque yo cometí el pecado. Y yo le dije, no es así. Y él se asustó. En ningún país el pecado no se decide por sí mismo. El pecado lo decide el juez. Si usted ha cometido el pecado, usted debe leer la decisión del pecado que usted ha cometido. Y yo le dije, sí, hay esas decisiones, hay ese juicio. ¿Y dónde está ese juicio? Está en la Biblia. Yo leyendo la Biblia, muchas veces he pensado, usted desea ver el juicio sobre su pecado y yo abrí la Biblia. Yo le mostré sobre Romanos capítulo 3, versículo 23. Sí, este es como la decisión que Dios ha dado a nosotros, a la humanidad. A muchas personas que tienen temor por su pecado. Esta es la palabra que nos muestra antes de que lleguemos ante el Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En los 66 libros, en Romanos capítulo 23 y 24, está hecho de esta manera. De esta manera escribe un juez que por la ley tal, lo sentencia de esta manera. O que se arrepiente y recibió así tal situación y recibirá la sentencia de cuántos años en la cárcel o en la prisión. El versículo que está así escrito de esta manera es solamente, aquí es en Romanos capítulo 3. Pero leyendo profundamente yo pude
averiguar sobre esta parte. Hoy en día tantas personas creyendo en el Señor Jesús, pero no sabe exactamente si su pecado ha sido perdonado y que si cuando muere va a ir al cielo o va a ir al infierno con temor. Hay muchas personas que están temblando. Ya en la Biblia nos está mostrando la promesa que va a dar el juicio así de esta manera. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, cometiendo el pecado, no pudieron llegar a la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, cuando estaba en la prisión de Suón, cuando no estaba en la prisión, perdón, sino cuando fui a dar el estudio bíblico, habían algunos que habían tenido un crimen un poco alto y un homicida cuando que estaba, y dice que el fiscal le dio la sentencia. Por primera vez dice que se agachó y dice que oró a Dios. Y después, terminando la sentencia, por último da la sentencia, llamaba a cada persona y habían 30 personas. En ese día da la sentencia a las personas un poco de crimen alto y así tal persona sentencia a muerte, tal persona sentencia a cuántos años así. Esta persona que estaba al frente a 5 años de sentencia, esta persona sacó su zapato y tiró al juez. Y de repente se hizo un desastre y descansó 30 minutos. Pero esta persona, como puede recibir la sentencia a muerte y tiene mucho temor por la sentencia que le va a caer, vino su orden. Debe recibir realmente un castigo grande, pero no podemos decir que ha matado a propósito. Y por eso siempre que ha matado así a tal persona y que por último da la sentencia, aquí en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todas las personas cometieron el pecado y están destituidos de la gloria de Dios, ya no pueden entrar al reino de Dios, pero desde el siguiente versículo, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, el presidente de Ghana le había leído ese versículo. Sí, esta es la decisión que da el juez ante su pecado. Usted cometió el pecado y está destituido de la gloria de Dios y debe ir al infierno, pero vino el Señor Jesucristo y siendo crucificado en la cruz, lo ha liberado del pecado y ya todo
el juicio de su pecado ha terminado en la cruz y por eso en el reino de Dios está diciendo que es justo y que ya no tiene pecado. El presidente estaba muy emocionado, yo también. Comparto el evangelio a muchas personas, dejando a muchos pastores, pero yo pude ir para anunciar el evangelio al presidente. Fue una gloria enorme y grande para mí. Y después le había leído 1 Corintios, capítulo 6. Ni los ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Sí, has cometido el pecado, pero fuiste lavados, pero fuiste santificado, pero fuiste justificado. Y el presidente, sonriendo, ya soy lavado, ya soy santificado, ya soy justificado. Así dijo. Y agarré la mano del presidente y estaba muy emocionado. Su cuerpo no estaba muy bien. Él dijo que quería descansar y llamamos al doctor y le dijimos y nos salimos del lugar del Palacio de Gobierno. El presidente, para obtener un reposo para siempre, escuchó el Evangelio y ahora ya ha muerto y no está más en este mundo. Por eso, en la verdad de lo que ha cumplido en la cruz, si desechamos nuestro pensamiento y leemos el corazón de Dios, Dios ha enviado al Señor Jesús y perfectamente ya ha cumplido para que podamos ir al reino de Dios. Ya lo hizo todo. Pero muchas personas hoy en día, sin saber esa verdad, y están sufriendo por el pecado. Por eso, creer en Dios se levanta muchos pensamientos en nosotros, viviendo la vida, en mi vida también, muchos pensamientos tristes, llenos de odio. Se levantan muchos pensamientos. Yo, como soy siervo de Dios, decidí aceptar el corazón y el pensamiento de Dios. Mi pensamiento y el pensamiento de Dios era muy diferente. Un rey en China con el general, con los generales del país estaban en una fiesta y vino el viento y se apagaron las velas y alguien gritó y dijo su esposa del rey que alguien ha besado en sus labios y yo le he sacado su sombrero y entonces que para que prenda la vela rápidamente y pueda hallar a esa persona y lo que lo castigue.
realmente pensaba el rey también matar, pero después había pensado, sí, he hecho esta fiesta especial para los generales, él también será uno de los generales míos. Si lo corto y mato a esa persona, entonces no hay ningún sentido. Yo también, si uno tomara licor, puede cometer errores, pensó el rey. Y el rey dijo, para que no prenda la vela. Sí, dijo. Todos, sáquense el sombrero y tire al frente. El que no se saca el sombrero, yo no lo voy a dejar con vida. En una misma situación, el rey se sentía muy mal, pero pensando, cambió su forma de pensar. Después se hizo un buen general y dice que salvó al país en una dificultad de guerra. Los pensamientos que yo tengo muchas veces, cuando pienso, dejando a un lado los pensamientos que tengo, puedo encontrar mucha bendición. Hallando el corazón del Señor Jesús en la Biblia, he recibido ese corazón en mi corazón, en la alabanza. Dice el Señor que ha llegado a mi corazón. Él ha vencido todas las tentaciones y todos los engaños del mundo. Dice así la letra. Desechando su pensamiento, ha seguido conforme la palabra del siervo. La mujer del hijo del profeta, echar el aceite en la vasija no es algo fácil, diferente a su pensamiento, pero hizo conforme como lo dijo el profeta Eliseo. A veces que nosotros también, de la misma manera, hay cosas que nosotros pensamos que estamos viendo correctamente, pero nosotros que estamos llenos de la suciedad del pecado, ahora ya no vivimos con nuestros pensamientos, sino decidimos cambiar el corazón al corazón del Señor Jesús. Cualquier cosa que yo haga, podía ver que el Señor me ayuda en todo. En Apcoctón, en esa aldea, su marido que era ciego, sus bebés, sus niños, y ella cargando unas pocas cosas que vendía a cada casa. Esa señora un día, desechando su pensamiento, la palabra que ya no hay más condenación, que el pecado ya es lavado, ella aceptó en su corazón. Desde ese momento el Señor entró en ella y muchas personas que sufrían de la enfermedad fueron liberados. Dios deseamos y el Señor desea que podamos vivir una vida en el Señor lleno de bendición.
aceptando al Señor Jesús en nuestro corazón, ya desechando la vida que había sido por nuestra manera, aceptamos la manera del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús entrará en ustedes con lleno de sabiduría que antes no había en ustedes. Y todos no podrán dejar de experimentar el cambio maravilloso en el Señor. Por eso, la muchacha que estaba en la casa del general Amán realmente estaría muy triste, infeliz de haber venido como cautiva y tiene que servir toda la vida al leproso. No había ninguna cosa que sea buena. Solamente infelicidades, pero en los ojos de Dios era totalmente diferente. Había pensado el general Amán, escuchando la palabra de la muchacha, fue a encontrarse al profeta Eliseo, se zambulló 7 veces en el río Jordán y se limpió totalmente. Y le dice: cariño, ya estoy curado totalmente, mira aquí mi cuerpo, todo aquí. El general Amán dice, llorando de la felicidad y alegría, ¿cómo habrá estado tan feliz? Tú has traído la paz y la esperanza en nuestro hogar. Le dice a la muchacha: yo soy general y he vencido a muchos enemigos, pero no podía sacar afuera la infelicidad de mi hogar, el sufrimiento. Pero tú, en el nombre de Dios, ahora todos están llenos de preocupación. Ahora, desde hoy tú eres mi hija. Yo solamente siempre pienso en eso. Sí, hoy día yo voy a anunciar el mensaje a los soldados. Mi hija, ¿cómo puedo yo anunciar esto? Así hablaría con la muchacha cautiva. Pienso que va a ser muy hermoso después de haber sido sanado cualquier persona. Cuando compré el auto, siempre tenía frío por caminar afuera, pero ya por el carro ya no tengo que llevar muchas cosas. Para ir a la prisión de Uijeongbu se demora mucho. Con tener un auto y vivir sin auto, hay diferencia igualmente. Vivir sin el Señor y con el Señor hay una gran diferencia. ¿Está Park Jin-young Chemi aquí? Sí. Podría cantar la canción que cantó ante el presidente de Ghana. El que está a la derecha es Park Jin-young y de la izquierda es Chemi. Si son solistas del coro, gracias. Vamos a darle otro aplauso.
Jesus loves me. Loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. Yes to me. Yes to me. Yes to me. 어두운 숲. Yes to me. Yes to me. Yes to me. 어두운 숲. Hallelujah. Hey. Yes to me. Hallelujah. Hey. Yes to me. Hallelujah. Hey. Yes to me. Hallelujah. Hey. 어두운 숲. Hallelujah. Hey. Yes to me. Hallelujah. Hey. Yes to me. Hallelujah. Hey. Yes to me. Hallelujah. Hey. 어두운 숲. Amparañaku natu marakwa ende yeda satiasi sobra rekodur quiet in denara way in the firio imu duma papa viera iridi Yenoti yerba tu ebeneza ya churasi nienya menaboa yenabo tui mubayentu ebeneza nya menaboa yenabo ebeneza 하나님께서 제가 지금 살아오는 동안에 Mientras que he vivido ante las personas, he hablado como el Señor Jesús ha llevado nuestro pecado. Muchas personas saben que el Señor Jesús murió en la cruz. Hay siempre muchas personas que están atadas al pecado. Desechando su pensamiento, si acepta la palabra del Señor Jesús, su vida cambia. He visto cómo las personas, después de aceptar al Señor Jesús en su corazón, cambian de una manera muy maravillosa. Ya el Señor Jesús, después de entrar en su corazón, se convierte en un pequeño Jesús. Confío que el Señor Jesús se manifestará fuertemente en ustedes. Vamos a orar. Señor, le damos gracias. Nosotros realmente somos muy sucios. ¿Cómo nosotros podemos hacer el bien? Pero si el Señor Jesús entra en nuestro corazón y por el Señor Jesús podremos vivir una vida muy limpia y bendita. El Señor ha perdonado nuestro pecado y deseamos que entre en nuestro corazón y deseamos desechar nuestro pensamiento y aceptar la palabra del Señor y para que podamos vivir una vida gloriosa en Cristo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.